Gloria al Señor, que el Señor les bendiga en esta noche, queridos hermanos. Ya estamos, ¿verdad?, aquí en vivo, llevando esta palabra de parte de Dios. Y me gustaría dirigirme a usted en esta noche, a todos los hermanos y hermanas que han estado viendo los programas. Han sido de mucha bendición. En esta noche vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a ver un tema muy importante que se basa en la obediencia y la fe. Y me gustaría que hiciéramos una corta oración para dar inicio al programa de esta noche. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta noche. Damos gracias porque nos permite, Señor, acercarnos a ti en este día. Gracias por guardarnos de todo mal, por librarnos de toda fuerza del enemigo. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Pido que la palabra de esta noche sea de mucha bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas, para aquellas personas que se encuentran allí en casa, en su trabajo, aquellas personas que ven este programa a nivel nacional y a nivel mundial. Que sea de mucha bendición para todos aquellos que se encuentran pasando por situaciones difíciles de la vida. En el nombre de Jesús damos gracias, amén y amén. En esta noche vamos a estudiar en el libro de Génesis capítulo 12. El tema de esta noche, lo repito, se basa en la obediencia y la fe de Abraham. Y es algo muy importante que nosotros debemos de aprender. Debemos de tener obediencia al Señor y fe, creer en Cristo Jesús. Así que vamos a dar lectura para entrar en materia en esta noche. Gloria a Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El Señor le habló a Abraham. Jehová había dicho a Abraham una orden, una palabra específica de lo primero que tenía que hacer Abraham, y era que tenía que salir, irse de la casa de su padre, salir de su parentela, salir de la casa de su padre, porque Dios le había hablado. Y vemos aquí la obediencia de un hombre que le fue contado por justicia, porque la misma fe que actuó en Abraham es la fe que actúa hoy en día en aquellos que han creído en Cristo Jesús. Porque es la fe que nos hace salvos. Es la fe que nos permite agradar a Dios. Entonces estamos imitando una fe viva de un personaje que agradó, que obedeció al Señor. El Señor le dio una orden. Lo primero era salir de la casa de su padre. Y le dice el Señor en el versículo 2, note usted en esta noche: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mientras estaba estudiando esta palabra, me di cuenta que usted y yo no podemos ser bendición mientras no obedezcamos, mientras no vivamos en esa fe de Abraham. ¿Por qué razón? Porque es importante el ejemplo. ¿Por qué razón nosotros imitamos la fe de Abraham? Porque Abraham lo vivió. Él pasó por esa clase de vida, por esa etapa. Él caminó y vivió por fe, puesto los ojos en el Señor. Abraham escuchó la voz, una voz que lo movió. No fue una voz de hombre que lo emocionó, no fue una voz de hombre que lo movió a Abraham, fue la voz del Señor. Entonces, el Señor quería hacer algo muy importante, porque el Señor tiene ya planeado hacer algo con usted. Usted podrá decir: hermano, pero ¿qué puedo darle yo al Señor? Soy una persona enferma, no puedo hacer esto ni lo otro. Déjeme decirle, el Señor lo creó para grandes cosas. El Señor va a terminar lo que comenzó con usted. La palabra dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Y qué importancia? Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Para que Abraham fuese bendición, para que Abraham fuese ejemplo, tenía que hacerlo primero: salir del lugar
de donde el Señor le dijo que saliera. ¿Por qué razón tenía que salir de la casa de su padre? Porque en la casa de nuestros padres, un ejemplo, hemos vivido bajo la enseñanza de nuestros padres. Nuestros padres vivieron de la enseñanza de los abuelos. Entonces, hasta el día de hoy hay generaciones que viven como sus padres, que hablan como sus padres, que visten como sus padres, que hacen todas las cosas como sus padres. ¿Qué significa? Que muchas generaciones recibieron consejo y siguen haciendo lo que sus padres tiempo atrás hacían. Entonces, Abraham estaba en la casa de su padre y el Señor quiere sacarlo de ese sistema de enseñanza, de ese estilo de vida de la casa de su padre. ¿Por qué razón? Porque era necesario que Abraham se moviera para que el día de hoy nosotros también tuviéramos esa bendición. Porque el Señor le dijo más adelante: haré de ti una nación grande. Aquí estamos nosotros en esta noche predicando. Haré de ti una nación grande. Aquí estamos nosotros en esta noche hablando de alguien que comenzó, de un hombre que accionó en fe, al cual hoy invitamos nosotros. Nosotros somos parte de esa bendición de Abraham. Porque dice la palabra del Señor: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros estamos aquí en esta noche. Pertenecemos a esa familia de la fe. Pertenecemos a ese ejemplo de alguien que creyó al Señor, que salió de la casa de su padre. Entonces el Señor le está hablando a usted en esta noche. Hoy el Señor se está dirigiendo a usted en esta noche. Le dice: sal de la casa de tu padre. ¿Qué representa eso? Salga de esa clase de enseñanza. Salga de ese estilo de vida. Salga de esa clase de desobediencia que lo ha mantenido a usted atado, frustrado, que ha detenido el plan de Dios. No porque el Señor se haya detenido, sino porque nosotros mismos lo hemos permitido muchas veces. Entonces el Señor está diciendo: sal de ese estilo de vida donde te encuentras cómodo. El Señor le dice: y serás bendición. ¿Cuándo somos bendición? Cuando obedecemos, cuando en realidad vivimos, cuando creemos, cuando somos ejemplo de actuar, de vivir, de creer, de permanecer en esa fe que imitamos de Abraham. Yo quiero leer un versículo bíblico en esta noche, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. Mire lo que nos dice el Espíritu de Dios en esta noche. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1, versículo 17. Nos dice de esta manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La mano de Dios, digamos, se mueve por medio de la fe suya. Yo le voy a explicar algo en esta noche. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vive el justo? Por la fe. El justo no vive por la obra, sino por la fe que actúa en él. Esa fe de tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Porque hay muchas personas que podrían hacer obras. Usted y yo no podríamos hacer las obras que podría hacer un rico. Pero la fe es el mayor tesoro, es lo más importante que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, la mano de Dios obra conforme a mi fe. Por eso dice: porque, aleluya, nos enseña el Señor, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Dios se revela a nosotros, Dios acciona en favor de nosotros por el actuar, por el creer de nuestra fe. Bendito Dios. Y dice: y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos un ejemplo en Génesis 12, donde Abraham sobrevivió por la fe. Porque ahí no valía ninguna obra. Ahí estamos viendo el comienzo de la fe de un hombre que luego se le conocía como Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios. Entonces es importante tener fe. Hay muchas personas, por ejemplo, estaba pensando y venía meditando hoy en día
estuve haciendo un recorrido, haciendo muchos mandados, pero siempre estaba meditando mientras manejaba. Y dije, Señor, pero hay mucha gente que vive por misericordia, por la misericordia tuya, por tu gracia vive. ¿Qué recompensa tendrán estas personas que están viviendo por la misericordia, por la gracia de Dios? Tienen una recompensa, pero la recompensa más grande es para aquellos que creen al Señor, que viven por esa fe. ¿Por qué? Porque por la fe seremos salvos. La misericordia de Dios es una cosa, pero es importante que el Hijo de Dios tenga fe, que crea en el Señor, que crea en aquel que le llamó, que crea en aquel que lo ungió, que le sirva, que obedezca, que camine, que se mueva, que vaya hacia aquel que un día lo eligió por fe. Todas las cosas son por fe. Si usted quiere agradar a Dios, lo va a agradar solamente con su fe. Usted podrá hacer muchas cosas, hermano, pero la fe es lo que agrada al Señor. En cierta ocasión Jesús nos enseñaba que los fariseos hacían un prosélito. ¿Qué es eso? Nos enseñaba el Señor Jesús que si se convertía una alma hacían un gran alarde. Cada obra que hacía un fariseo, todo el mundo tenía que saber lo que hizo el fariseo. ¿Para qué? Para que se le reconociera al fariseo, para que se le honrara. Entonces no había fe en ellos. Lo que actuaba en ese tiempo era la ley, las obras que ellos hacían. Pero el Señor les enseñó que era importante la fe. El Señor encontró fe en un centurión, encontró fe en aquella viuda de Naín, encontró fe en aquella mujer, aleluya, que enjugó sus pies con sus lágrimas. El Señor encontró fe en muchas personas y le agradó, encontró fe allá en un leproso, encontró fe en algunas personas. Y eso fue lo que movió, lo que agradó al Señor. Encontró fe el Señor en aquella mujer que tocó el borde de su mano. Eso fue lo que agradó al Señor. Entonces usted podrá hacer muchas cosas, pero la fe es lo que agrada al Señor. Yo quiero enseñarle algo en esta noche, un versículo muy hermoso que lo encontramos en Primera de Juan, bendito el Señor, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Gloria al Señor. Y nos dice la palabra del Señor: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto me recuerda cuando viene aquel hombre, gloria al Señor, Nicodemo, y se acerca a Cristo Jesús, y este pertenecía al concilio de los fariseos, era un hombre que tenía conocimiento de la ley. Llega a Jesús por la noche, de modo de que no lo vieran sus compañeros, porque lo iban a excluir, lo podían sacar del concilio de los fariseos. Y este hombre está necesitado y se acerca al Señor, y el Señor le dice: tienes que nacer de nuevo. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces recordaba que el Señor en ese momento le habló a esta persona y le dijo: tienes que nacer de nuevo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Bendito el Señor. Usted y yo podemos vencer al mundo. ¿Qué hay en el mundo? Hoy en el mundo nos encontramos con este sistema. No nos vayamos tan largo. Estamos viviendo en medio de esta pandemia, estamos viviendo en medio de esta pestilencia, que es bíblico, hermano. No tenemos por qué asustarnos, por qué correr de aquí para allá. Si la palabra nos dice: cuando te encuentres en diversas pruebas, alégrate, gózate. Pero lo triste es que ¿cómo podrá gozarse, alegrarse una persona que no tiene fe? Para una persona que no tiene fe, que no tiene conocimiento de la Biblia, esto es turbación, esto es preocupación. Pero para un creyente que tiene fe, que tiene los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, él está tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabe que hay alguien que lo defiende. Él se va a acostar tranquilo, va a su trabajo tranquilo, está con su familia ahí tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene fe. Y esa fe es un escudo. La fe es un puente que nos traslada de un lugar a otro. La fe es importante en su vida y en mi vida. Y dice el Señor en esta noche por medio de su palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Vemos nosotros obrar la mano del Señor en el apóstol Pedro, en el apóstol Pablo, Pablo echando demonios, Pedro reprendiendo al enemigo, echando demonios. El poder de Dios obraba y ellos vencían por medio de esa fe. Entonces, usted y yo podemos vencer cualquier cosa que se levanta. Y le voy a recordar lo que dice Efesios 6:10. En la palabra del libro de Efesios, el apóstol Pablo enseñaba y nos decía: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha y solamente con la fe, con el poder de Dios podemos vencer ese sistema que nos está rodeando en este mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Usted y yo no podemos vencer, no pueden haber absolutamente batallas ganadas si no es por medio de la fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué fe? ¿En qué fe nos movemos? En la fe de Abraham. No nos podemos mover absolutamente en enseñanza, en conocimiento y otras cosas más que en la fe de nuestros padres, en la fe de aquellos que imitaron, de aquellos que se movieron, de aquellos que creyeron en el Señor. Por medio de esa fe es que nosotros nos movemos, por medio de esa fe nosotros oramos, por fe ayunamos, por fe creemos en el Señor, por fe esperamos al Señor. Bendito Dios. Entonces el Señor nos dice que tenemos que tener fe para agradarlo a Él. Quiero enseñarle algo en esta noche en el libro de Hebreos capítulo 11, un libro muy conocido. Y este libro nos habla de la fe, de la acción que tuvieron aquellos hombres que hoy en día están como ejemplos en la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Por qué salió Abraham? ¿Por medio de qué? ¿Qué fue lo que lo movió? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Cuántos de ustedes han sido llamados? ¿Cuántos de ustedes han sido elegidos? ¿Por qué razón no han salido de ese sistema, de ese estado de vida? ¿Por qué razón? Porque es por fe que vamos a caminar, que vamos a emprender. Entonces, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y aquí hay un ejemplo muy hermoso. Nosotros queremos saber a dónde vamos. Queremos saber qué nos van a dar. Queremos saber qué tiene Dios para mí. Porque estamos preocupados y pensando y tenemos curiosidad por lo que vamos a recibir que por obedecer a Dios primero. Entonces dice que Abraham salió, bendito el Señor, sin saber a dónde iba. Óigame, no es fácil. No es fácil salir hacia un lugar, moverse, donde usted sabe que no hay que comer, donde usted sabe que la situación es difícil, donde usted sabe que matan, que roban, que hacen daño. No es fácil. Pero cuando hay fe y escuchamos la voz de Dios, por medio de esa voz poderosa, actúa, se despierta esa fe, y esa fe nos hace que nos movamos, accionamos, damos ese paso. Usted tiene que dar ese paso en esta noche. Usted tiene que dar ese paso en esta noche, porque hay de repente un estancamiento en su vida. Todos pasamos por ese estancamiento, pasamos por esa clase de enfriamiento espiritual, pasamos por esa clase de desobediencia, entramos hasta en desobediencia cuando no queremos orar, cuando no queremos ayunar, cuando no queremos hacer absolutamente nada de lo que agrada a Dios. Entonces hay que despertar esa fe en esta noche. Bendito el Señor. Dice la palabra del Señor: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Nosotros somos coherederos de esa promesa hermosa que estos hombres emprendieron un día. Entonces, ¿qué estamos enseñando en esta noche, querido hermano y amigo? Me dirijo a usted en esta noche. Estamos enseñándole que usted debe de obedecer primeramente a Dios. Y le recuerdo algo. En cierta ocasión querían callar a Pedro, porque Pedro estaba predicando la palabra del Señor.
Y él dijo, juzguen ustedes. A los fariseos él dijo, juzguen ustedes si es lícito obedecer primero a Dios o a los hombres. ¿A quién debo de obedecer? Entonces, la palabra nos enseña que nuestra obediencia es primeramente hacia Dios, aquel que nos creó. Es hermoso obedecer y creer en el Señor. Así que usted tiene que obedecer, tiene que creer en el Señor. Quiero enseñarle un corto ejemplo que se encuentra en la palabra del Señor. Ya vamos a ir terminando con este tema en esta noche. Bendito Dios, ya queda poco tiempo. En el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, vamos a ver rápidamente un ejemplo muy hermoso de lo que es la fe. El Señor nos dice que tenemos que tener fe. Mateo capítulo 14, versículo 22. Bendito el Señor. Dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Le dio una orden: suban a la barca, entre tanto que yo despido a esta gente aquí a la orilla del mar. Váyanse, súbanse a la barca, métanse al mar, váyanse. El Señor nos envió. El Señor tenía que hacer un trabajo, despedir a aquella multitud que andaba detrás de él escuchando palabra. Entonces los discípulos se van, hermano, ellos están en la barca, están en la mar, que la mar representa el mundo, la barca representa la iglesia, y nosotros somos el personal que estamos en esta barca trabajando, predicando, ministrando, haciendo la voluntad de Dios de cualquier forma. Los discípulos se van, pero sucede algo en esa noche, sucede algo allí, dice la palabra: despedida la multitud, aleluya, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Ya la barca estaba en medio del mar. Así se encuentra mucha gente. Está en medio del mar, en medio de grandes problemas, de una fuerza contraria del enemigo. ¿Y qué pasó ahí? Y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hermano, es así como usted se siente hoy en día, azotado por las olas. ¿Qué representan esas olas de la mar? Representan todas aquellas palabras y noticias negativas que lo tienen turbado con temor. Usted está siendo azotado por cosas negativas que no le permiten accionar en esa fe, que no le permiten moverse. Usted cree que va a morir porque alguien le dijo que iba a morir. Usted cree que va a quedarse en ese estado de vida como se encuentra ahora, deprimido, angustiado. No, hermano, usted tiene que salir ahora mismo en el nombre de Jesús. Y dice la palabra: mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué representa esa cuarta vigilia? En el momento más espeso, cuando la noche está más espesa, cuando está cubierto de tinieblas, en ese momento es cuando el Señor aparece. Cuando en tu vida las tinieblas te tienen rodeado y no te permiten ver ninguna luz a tu alrededor, y es ahí cuando te encuentras más abatido, más triste y más angustiado, es ahí cuando el Señor viene caminando en la mar y se te aparece, porque Él es la luz. Dice la palabra del Señor allá en el Evangelio de San Juan. Jesús enseñó: yo soy la luz que he venido al mundo, el que viene a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz venía caminando, dice la palabra, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántos están llenos de temor? Están perturbados, están corriendo de un lado para otro. Yo quiero decirle que como al quinto día que se inició este asunto del COVID-19, del coronavirus y tantos nombres que le han dado a esta peste, iba caminando cuando el Señor mismo me recordó lo que dice su palabra, y me recordaba una palabra que aparece en la Biblia donde Él dice: lo que el hombre teme, esto le vendrá. Entonces meditaba y dije en mí mismo: Señor, pero si yo temo a este sistema, eso es lo que va a venir, me va a dañar. Entonces yo no tengo que temer, aunque la noticia sea así como la están dando en la televisión, en la radio.
Usted tiene que temer a Dios. El Señor vino y dijo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay personas que están esperando una palabra en esta noche para salir de ese sistema de vida, para poder salir de ese mal. Hoy el Señor les está hablando y les dice, hermano, hermana, no temas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. La mano asió de él y le dijo, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces la duda es algo desagradable delante de los ojos del Señor, pero cuando usted tiene fe, agrada al Señor. Entonces al Señor le agradó que Abraham haya salido de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, para agradarlo a él. Al Señor le agradó que Pedro le haya dicho, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. El Señor le dijo, ven. Pedro comenzó a caminar bien, pero miró el fuerte viento. Hay cosas que han desviado tu caminar en Cristo Jesús. Hay cosas que han desviado tu crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Y el Señor nos dice en esta noche, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es importante la fe en su vida espiritual, es importante la fe en mi vida espiritual. Les recuerdo en esta noche que la obediencia y la fe son algo que agrada a Dios. Usted puede verlo en Génesis capítulo 12, donde estudiamos en esta noche la vida de Abraham. Así que hermano y hermana, que el Señor le bendiga en esta noche. Que la paz de Cristo sea con usted. Yo bendigo a aquellos hermanos y hermanas que han estado viendo este programa aquí en Honduras a nivel nacional como a nivel internacional. Dios bendiga a nuestros hermanos hasta la República Dominicana, los hermanos en la capital de Guatemala, nuestros hermanos allá en Juana Méndez, Haití. Dios bendiga a los hermanos también en Chile. Dios bendiga a nuestros hermanos en Estados Unidos. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en todos aquellos lugares donde el Señor los tiene. Bendiciones para todos ustedes. Les saluda el hermano Lewin Morella. Damos toda gloria y honra al Señor. Amén y amén.